¿Cómo funciona una psiquis desequilibrada? Fíjense ustedes que hay un manual que se llama manual diagnóstico, que es el manual de diagnóstico de salud mental o de enfermedades mentales. Este manual en su origen se llamaba manual de, hoy le dicen manual de trastornos, pero antes se llamaba, o en ciertos países lo usan, manual de desorden mental, o de los desórdenes mentales. Que es interesante los términos y las palabras, ¿no? Porque el desorden nos da cuenta que la psiquis funciona con cierto orden, ¿no? Es decir, la psiquis funciona con cierta estructura. Y cuando hablamos de desorden, estamos hablando de desestructuración. Cuando hablamos de desequilibrio, estamos hablando de que algo se desordena o se desequilibra. Pierde su estructura. Entonces, todos los que tenemos vida, necesitamos de una estructura psíquica para funcionar. Y esa estructura es medianamente flexible, pero medianamente resistente. Necesita ser resistente, necesita tener un aplomo, pero también necesita una flexibilidad. La flexibilidad permite la adaptación. ¿Por qué? Porque permanentemente estamos afrontando crisis. Crisis en el orden familiar, en el orden social, laboral, psicológico, ¿no? La cual necesitamos readaptarnos. Entonces, por eso que la psiquis tiene flexibilidad. Cuando una psiquis no tiene flexibilidad, entonces estamos hablando de un desorden obsesivo, por ejemplo, que es la rigidez en una estructura mental. ¿Sí? Demasiada rigidez en una estructura mental. Por ejemplo, el obsesivo compulsivo, ¿no? La compulsión tiene que ver con conductas repetitivas y la obsesión tiene que ver con ideas fijas e inflexibles, ¿no? Entonces la psiquis más o menos es estable y adaptable. Esto es importante poder entenderlo. Voy a tomar dos escritos muy antiguos del año 1903 para destacar dos puntos. Dice, las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años. Noten ustedes que está hablando de los primeros 7 años. Ustedes saben que Jean Piaget, un estudioso de la conducta humana, habló que entre los 7 y los 8 años hay un cambio en la mentalidad, que pasa a tener ciertas operaciones distintas mentalmente, ¿sí? Él dividió en 5 fases el desarrollo de la mente de una persona. Entonces, entre los 7 y los 8 años se da un cambio importante a tener operaciones más concretas. Y a partir de los 11 o 12 años a operaciones abstractas, dijo Jean Piaget. Y hace mucho tiempo también este estudioso de la conducta. Lo cierto es que Elena de Guay hace más o menos 120 años ya dijo que los primeros 7 años son de suma importancia en la formación del carácter. Mucho más que todos los años futuros, dice, ¿no? Entonces está determinando una etapa, está determinando una fase como muy importante en la formación del carácter y de la personalidad. Pero fíjense ustedes el otro párrafo, que también es tomado del mismo manuscrito. En el otro párrafo dice, ¿cuántos años? Si me van siguiendo, ¿cuántos años dice?
Dice 3 años. 3 años. Hay una diferencia enorme. Los primeros 3 años estamos hablando de la primera infancia. ¿Por qué? Porque hay 3 niveles de infancia. Está la primera infancia, la segunda infancia, ¿verdad? Y la tercera infancia. Primera infancia de 1 a 3, segunda infancia de 3 a 6, tercera infancia de 3 a 9 y la preadolescencia de 9 a 12. Los primeros 3 años son el tiempo cuando se dobla la diminuta rama. Las madres debieran entender la importancia que existe en este periodo. Fíjense cómo Elena de White, sin conocer las fases del proceso del psicodesarrollo de la persona que tiene que ver con los cambios neuronales, ¿no? Hay cambios neuronales importantísimos de los 0 a los 3 años y de los 3 a los 7 o a los 6. Dice la importancia que existe en este periodo, entonces, cuando se establece el fundamento. ¿El fundamento de qué? ¿Qué fundamento se establece? Entonces, vamos a revisar un poquito qué es lo que pasa. Decíamos que la personalidad, la psique, más o menos debe tener una estructura. Si ustedes se fijan, ahí están viendo una estructura medianamente, ¿sí? Medianamente estable y adaptable. Si ustedes ven una casa, es como tener ladrillitos. Nosotros construimos una personalidad. Nosotros construimos una historia. ¿Sí? Nosotros construimos un carácter. No traemos. Lo que traemos puede ser temperamento, es otra cosa. Pero nosotros nos venimos a construir. Vale decir que puede haber fenotípicamente una herencia generacional. Estamos hablando de fenotipos. El fenotipo es la herencia generacional, pero determinado por el genotipo. El fenotipo es lo social, el genotipo es la genética. Los dos coexisten y nos permiten formarnos. Un niño se forma. Ahora fíjense, la personalidad tiene una cierta estructura, como la estamos observando, pero una estructura que se forma permanentemente. Pero básicamente el fundamento está en los primeros 7 años. Luego vamos a ver los primeros 3. ¿Por qué los primeros 3? ¿Por qué los primeros 7? El fundamento de la cual decía este párrafo está en los primeros años. Sin embargo, no deja de formarse a los 7 años. Seguimos formándonos. Pero hay un fundamento, hay una base. Pero vamos a seguir formándonos hasta cuando nuestro cerebro siga siendo cerebro. Entonces, a estas características, ¿sí?, del pensar, del actuar, ¿sí?, y del sentir, fíjense ustedes, pensar, actuar, o pensar, hacer y sentir. Si nosotros tuviésemos que resumir la vida se resume en pensar, en hacer y en sentir. Nómbrenme ustedes un acto humano que esté fuera del pensar y del hacer y del sentir. No existe. Entonces, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos, ¿sí?, es la expresión de la personalidad. Es la expresión del temperamento. Qué interesante. Y a esa forma definida, particular,
propia de pensar, de hacer y de sentir, si ustedes se fijan, son como tres arbolitos, ¿no? Yo una vez le explicaba a mi paciente que era obsesivo. Le explicaba cómo es que se produce la obsesión. Y le digo, mira, suponiendo que el equilibrio de la mente funciona como un monito que tiene tres árboles. Y ese monito va cambiándose del árbol del pensar al árbol del hacer y al árbol del sentir. Y así va cambiando. Fíjense esa flexibilidad de cambio. Pensar, hacer, sentir. Pensar, actuar, sentir. Pensar, hacer, sentir. ¿No? Esa flexibilidad de cambio. El momento que se estacionó en el pensar y ya no puede trasladarse con facilidad al actuar y al sentir, en ese momento aparece la obsesión, que es la rigidez mental en pensamientos e ideas fijas. Noten que la flexibilidad del cambio y la posibilidad, cuando ustedes van viendo el pensar, el sentir y el hacer, está relacionado con todo el cuerpo humano y toda su esfera dimensional. Como el pensar se centra básicamente en la cognición, hay mucho de la cabeza, nada casi del cuerpo, porque el sentir se siente en el cuerpo, básicamente entre el tronco. Por eso que las personas que están tomadas con la angustia sienten dolor en el pecho y un atragantamiento en el cuello, porque el sentir se moviliza en esta zona del cuerpo, ¿no? Qué interesante, porque el pensar, el sentir y el hacer hace que el ser humano se considere integral, unido, único, indivisible. Y este es un pensamiento importante, es el pensamiento monista, ¿no? El pensamiento de integración, ese pensamiento hebreo, a diferencia del pensamiento dualista, por ejemplo. Entonces, a esas características particulares de pensar, de sentir y de hacer, le llamamos rasgos. Noten ustedes, aquí está escrito en un ladito, ¿no? Le llamamos rasgos. Esas características definidas, particulares, propias que tienen ustedes, yo y los demás, le llamamos rasgos de personalidad. Ahora, ¿cómo se forman esos rasgos? Y esos rasgos se forman en un ambiente. ¿Ah? En un ambiente. Si el ambiente en donde se forman estos rasgos, básicamente en los primeros años, básicamente porque estamos hablando del fundamento que hablaba Elena White, si el entorno donde se forman esos rasgos es de afecto, de compasión, de dirección, de liderazgo, de paciencia, de ternura, de miradas, de abrazos, de gestos, de seguridad, de juego, de diversión, de apego, de impronta, ¿sí? De desafío, de enseñanza. Qué interesante, van a ser rasgos más sanos y más equilibrados. Por supuesto. Ahora imagínense si el ambiente donde se van a formar estos rasgos para ser parte de la estructura de mi personalidad son ambientes de violencia, de prepotencia, de hostigamiento. Imagínense el hostigamiento. No hay algo más fastidioso que una madre hostigante con sus hijos. Un padre hostigante, de abuso, de cobardía, de deshonestidad. Imagínense aún esos padres tienen problemas de delirios o agresividad, de rechazo, de abandono, de soledad,
de injurias, ¿cómo se van a formar estos rasgos? ¿Ah? Si una madre es neurótica, un padre sádico, por ejemplo, permisivo, ¿ah? Puede haber ser permisivo, por ejemplo. El permisivo no es educación, no es contención, no es ayuda. ¿Cómo van a ser estos rasgos? Entonces, cuando están formados en un ambiente así, de esta manera, noten ustedes, esos rasgos se transforman en huecos, a lo que psicológicamente dentro de la terapia llamamos huecos de la personalidad. Estos huecos son vacíos, algo que inunda o que deja como no ha habido, como no encontrado, como desollado, ¿no? Fíjense, huecos de la persona. Ahora, el pensar, el sentir y el hacer ya no está determinado por rasgos positivos, sino está determinado por rasgos desequilibrados y huecos. Noten ustedes una estructura de la personalidad demasiado alterada por estos huecos de la personalidad. Fíjense, ahora los hijos están formados de ese modo. A nosotros nos ha pasado lo mismo. Venimos de familias no tan equilibradas, no tan sanas. Y déjeme preguntarle, ¿y quién no? ¿Quién no? Unos más y otros menos. Y ahí que podemos explicar muchas de las cosas que nos pasan. Y ahí que un conferencista decía que cuando nosotros nos vamos a encontrarnos con nuestra pareja, en realidad vamos a reencontrarnos en esta pareja aspectos vividos, situaciones vividas, carencias, o quizás para tapar estos huecos, ¿no? Fíjense, ya hemos hablado un poquito del fundamento y hemos hablado un poquito de cómo está formada la personalidad. Hemos hablado un poquito de cómo se forman los rasgos de la personalidad y cómo esos rasgos pueden haber sido sustituidos por huecos, por una estructura demasiado abierta y porosa. ¿Qué es un trauma? ¿Ustedes, alguien escuchó la palabra trauma? Sí, claro. Sí, sí, la he escuchado. ¿Y qué es un trauma? ¿No? Porque a veces un trauma, está traumado. ¿Y qué es eso? Trauma, cuando usted va a jugar o va a correr y se cae y se rompe o se lastima una pierna o un brazo, ¿a dónde va? Al Al hospital. traumatólogo, al Ujú. traumatólogo, porque se rompió algo, ¿sí? Trauma significa eso, significa rotura, significa esguince. Cuando hablamos de un trauma psicológico, estamos hablando de que algo de esa estructura de la cual les estaba mostrando hace rato se rompe, se rasga, se esguinza. Algo de esa estructura psíquica se rompe. Fíjense ustedes, y al romperse no es capaz de sostener más o menos una capacidad adaptable, una personalidad adaptable. Y entonces, al romperse psíquicamente, empiezan a aparecer síntomas.
empieza a cojear y vos miras a esa persona y dices, algo le pasa. Hermana le dice, mira, ¿viste? Sí, raro, dice, ¿no? Raro. La verdad que sí. Y depende del esguince. Depende de cuánto te rompiste la pierna para ver cuán cojo estás o cuánto tiempo te lleva la recuperación. Depende del esguince, de la psiquis, para ver cuán rasgados estamos. ¿Sí? Pero déjeme decirle una cosa, que el trauma psíquico se padece, pero no se entiende. Es decir, otros pueden verlo con más facilidad, pero nosotros mismos nos cuesta verlo, porque como hay muchos huecos como rasgo de la personalidad, nos impiden mirarnos, conocernos, darnos cuenta. Nos es muy difícil darnos cuenta, otros se dan cuenta, ¿sí? Y ahí es un problema. Se padece porque se siente el padecimiento. ¿Mm? Por eso que el síntoma es importante. Cuando alguien viene a terapia y me dice, siento angustia, la angustia es un síntoma de padecimiento que lo trae a buscar ayuda. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no sintiese angustia, si no sintiese dolor, si no hubiese crisis de depresión, si no le sucediera situaciones bastante complejas? ¿Qué pasaría? Y si no hiciese síntomas que le pueda ayudar a sobresalir, la siguiente fase es el desquicio, ¿sí? Es justamente el delirio y la alucinación. La mente funciona de manera económica, es un principio. Es decir, la mente, para que no termine de rasgarse plenamente y el shock causado por el trauma lo mate, lo que hace la mente es generar un síntoma. Puede ser un síntoma psicológico, incluso un síntoma físico, un síntoma corporal, porque el cuerpo se compadece de la mente. ¿Eh? Porque la mente no funciona fuera del cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a padecer también los síntomas de un esguince de la psiquis, de una rotura de la psiquis. Por eso, por ejemplo, aquella niña abusada, cuando va y tiene marido y tiene una pareja, le cuesta tener la libertad y la posibilidad del goce, por ejemplo. Porque su cuerpo reacciona. Y aquí quiero darles la importancia de los 3 años que le había dicho al inicio. A los 3 años es difícil que la memoria recuerde. ¿Ah? Es difícil. Usted puede recordar de 4 a 7 o de 3 a 7. Pero antes de los 3 años, estoy seguro que aquí ninguna persona lo recuerda. Pero el que no lo recuerde no significa que no haya sucedido o que no padezca. Por supuesto. Y es aquí que nosotros hablamos de acontecimiento y de impacto. Una cosa es acontecimiento y otra cosa es impacto. ¿Alguien me quiere decir qué es acontecimiento y qué es impacto? Hermano Neiber. Diga. Acontecimiento es un hecho, una situación que pasó, y el ¿Quién impacto, habla? Noemí Julcamoro. Noemí, un gusto de saludarte, Noemí. Siga, Noemí, lo estás diciendo muy bien. El impacto es esa emoción, esa situación que le quedó, que impresionó a la persona, ese acto, ¿no? Esa situación, ese hecho que pasó.
Muy la impresión bien, y muy quede en el bien. recuerdo. Gracias. Y aquí una precisión. Neighbor, Sí, diga. hay una manito arriba que es la de Blanca Gil. A ver, Eh, Blanca, te escuchamos. Sí, hola, buenas noches. Sí, pues era algo con lo que estaba diciendo la hermana, o sea, el acontecimiento es lo que ocurre, el También. impacto es lo que impacta la vida de la persona. O sea, quiere decir de que lo que está explicando antes de los 3 años, por lo general acontece, pero no impacta tanto como después de esa edad impacta y puede ocasionar muchos impactos en la vida y traumar a la persona de por vida. Aquí un problema, justamente, gracias por tu intervención, me permite explicar esto, ¿sí? Porque nosotros pensamos que si no lo recuerdo no hay impacto. Cuidado, cuidado. Qué interesante. Muchas gracias porque me permite explicar esto. Les voy a poner un ejemplo primero. Si ustedes estuviesen en su casa ahora mismo y ustedes tienen un ventanal grande de vidrio y alguien de fuera, estando ustedes descuidados, imprevistos, tira una piedra grande tan fuerte que rompe el vidrio. Ustedes estaban en la sala y su hijo estaba en la habitación con los audífonos puestos. ¿Sí? El acontecimiento es la pedrada que rompió el vidrio. El impacto es la reacción que me produce a usted o a mí que estaba en la sala y al hijo que estaba con los audífonos puestos. Si el hijo no escuchó nada, no tuvo impacto, pero puede hablar del evento. El evento es el mismo, pero el impacto no es lo mismo entre el hijo que está en la pieza con los audífonos y el impacto que yo que estando en la sala. Es diferente. El impacto no se guarda en la memoria cognitiva. No. El impacto se guarda en el cuerpo. El acontecimiento se guarda en la memoria, en la cabecita, en la cognición. Entonces usted puede decir el evento, pero el impacto se guarda en el cuerpo porque el impacto es una reacción organísmica. Y ahí que pueden suceder cosas que hayan acontecido dentro de los 3 años que usted no se acuerde como evento, pero como impacto atraviesan su ser porque está registrado en su cuerpo. ¿Me dejo entender? De ahí que hay un falso concepto cuando dicen, no, pero ya no me acuerdo nada, si ya está todo superado, porque yo estoy todo bien. Ah, no se acuerda el acontecimiento, pero el impacto no se guarda por voluntad, es mecánico, es una reacción. El cuerpo lo registra, porque tiene un registro hormonal, tiene un registro adrenalínico, tiene un registro visceral. ¿Me dejo entender? Es decir, si, por ejemplo, un niño era golpeado a los 2 años, lastimado, o al año castigado por su mamá, o incluso, fíjense ustedes, destetado a la fuerza y abandonado, pero a los 3 años esto se arregló porque la madre volvió. ¿El impacto está o no está? sí, Sí, está. está. Claro que está, porque el registro es visceral, es corporal. De ahí que aquel hombre, ¿no? Que cuando venía su padre a castigarlo, cuando era pequeño, cuando el padre venía hacía sonar los zapatos mientras se acercaba. Ajá. Pero cuando llegaba y lo castigaba, pero cuando este muchacho creció, se hizo grande, el papá murió y
era fornido y no se iba a amedrentar por nada ni por nadie. Porque se acordaba, pero decía, a mí ya, yo no tengo problema. Porque si alguien se atrevía a enfrentarlo, era capaz que tenía la posibilidad y la fuerza de pegarle. El tipo profesional, atendía una oficina, pero cada vez que sentía esos pasos de otras personas en el pasillo, su cuerpo temblaba. ¿Por qué temblaba? Se acordaba de Su su cuerpo se padre cuando... erizaba. Había Se una reacción. conectaba con su pasado, se conectaba con su pasado. ¿Quién se conectaba? El hombre. joven. Exacto, lo visceral, el impacto que Aquí sufrió. le No lo afectaba. cognitivo porque no era consciente. No. Funciona a nivel de inconsciencia, a nivel inconsciente. ¿Me dejo entender? Ujú. Porque le afectó. Claro, por supuesto. Aunque Entonces, lo olvidó fíjense, porque no lo tenía en su recuerdo, sin embargo lo afectó en la vida actual. exactamente. Por eso que Elena de Guay decía los 3 años, pero los 3 años, ¿no te acuerdas? Ah, pero dice que es el fundamento, porque los impactos son para toda la vida. Pero después de los 3 años, por lo menos ya hay cognición, hay recuerdo y se puede elaborar ese recuerdo. ¿Me dejo entender? Elena de Guay no sabía de psicología ni de neurología, pero sus escritos plantean asuntos importantísimos. Ahora, fíjense, creo que ya me queda poco tiempo, voy a tratar de resumir algunas cositas. Neider, Entonces, nosotros, diga. nosotros pues acá en el programa nosotros vamos sin afán, así que puedes tomarte el tiempo, no hay problema porque esto es muy importante, demasiado Bien, importante. bien. Entonces, el sí mismo, a cual llamamos psiquis, tiene 4 aspectos importantes. Un área que llamamos conciencia, pero no estamos hablando de conciencia moral. La conciencia moral es otra cosa. Estamos hablando de conciencia del darme cuenta. Es decir, yo me doy cuenta de esto. Me conozco. Es decir, tenemos una faceta de yo me conozco. Pero también tenemos nuestra psiquis, nuestro sí mismo, nuestra humanidad. También tiene otro aspecto, que me conocen y yo no me conozco. ¿No has notado alguna vez que alguien le ha dicho algo, pero vos eres así? Y has dicho, no, ¿cómo? Yo no soy así. ¿Ah? O le has dicho a alguien, pero a vos te pasa esto, yo veo esto en vos. Vos sos así. Y te dicen, no, jamás. ¿Por qué dicen no, jamás? Está hablando en negación, ¿no? Porque su conciencia, su darse cuenta, llega hasta ahí, hasta la mitad de la recta. De ahí para acá no se conoce. Los otros le conocen. Los otros se dan cuenta de él. Mientras más afectado esté esto, es decir, más grande esto, menos se conoce. Cuando hablamos de esquizofrenia, esto no existe, ese darse cuenta. Cuando hablamos de psicosis incluso, cuando hablamos de ciertos trastornos o desórdenes, está muy afectado este nivel de conciencia. Y está muy grande esto, porque los demás se dan cuenta y él no se da cuenta, o ella no se da cuenta, ¿no? Y en la pareja pasa lo mismo, le dices algo y no, jamás, no, ¿no? Porque hay un aspecto donde ya no alcanza a darse cuenta. Pero hay otro aspecto. Yo me conozco y otros no me conocen, que es el nivel propio de lo íntimo,
Nadie. Cuando tengo un paciente que dice, me llega y dice, mi hija me cuenta todo. Y yo le digo, ¿cuántos? Le digo. ¿Cuántos me meto a la boca? Eso es mentira. Jamás. Nadie cuenta todo. No, pero mi marido me cuenta todo. Pobre, si te cuenta todo. No existe eso. Y está bueno que no te cuente todo. No se trata el tema ahora de relaciones familiares, pero te digo, y está bueno porque cada persona conserva su individualidad. ¿Y qué es lo que debo contar? Y debo contar lo que es nutritivo para mi familia, para mi relación. Y si no cuento, bueno, razones habrá que no cuente. Y en todo caso tiene que hacerse cargo y responsable de no contarlo. Y si ese que cuenta afecta la relación, bueno, tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Ya, pero eso es otra cosa. Eso habla de madurez en la relación. Sin embargo, todos conservamos una intimidad. De hecho, Elena White habla de que a pesar que las parejas se unen, dice cada uno conserva su individualidad. Sin embargo, hay un cuarto aspecto. Un cuarto aspecto que no me conocen y tampoco me conozco. ¿Por qué? Porque hay huecos en mi personalidad que no me permiten conocerme. Y aquí, a esto le llamamos psiquis. Yo quiero traer aquí un ejemplo bíblico, que está en 2 de Crónicas 32-31. Dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él, ¿de qué rey estamos hablando? Que fueron los príncipes de Babilonia para ver qué había, porque había sanado. ¿De qué rey de Israel? Ezequías. De Ezequías. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, fíjense, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Para que conozca a quién? Pregunto. ¿Para que conozca a quién? ¿Dios? ¿Dios no lo conocía? Para que Ezequiel se diera cuenta. Exacto, para que Ezequiel se diera cuenta de qué había en su corazón, porque no nos damos cuenta, ¿sí? Porque, ¿qué nos permite darnos cuenta si nosotros tenemos la posibilidad? Los acontecimientos, las crisis, las situaciones nos permiten y nos arrinconan para darnos cuenta qué nos pasa, cómo somos, qué me falta. Quiero ir cerrando con lo siguiente. Entonces, la psiquis, siendo una estructura no uniforme, pero sí estructura, ¿sí? Nos dice que el esguince, entonces, es el rompimiento de esa estructura, de esa psiquis. Y cuando algo se rasga, lo que hace la psiquis, lo que hace la mente, lo que hace la estructura psicológica de la persona, es utilizar mecanismos para que no termine rompiéndose. Porque si termina rompiéndose, aparece la esquizofrenia, lo que era el tema. La esquizofrenia es el rompimiento definitivo de la psiquis en donde no hay un mecanismo de defensa que lo mantenga en la realidad. No hay. Porque la mente se defiende, así como el sistema inmunológico se defiende. Pero cuando ya no hay forma y el impacto es tan grande, cuando el impacto es tan grande, termina de romperse y entonces aparece la psicosis y la esquizofrenia. Interesante, ¿no? Más fácil de entenderlo así. Porque ya no hay un mecanismo de defensa.
Pero si la mente encontrara, la psiquis encontrara un mecanismo de defensa, lo utiliza para poder defenderse y mantener por lo menos, ¿sí?, en esta realidad. Y hay mecanismos de defensa de regresión, hay mecanismos de defensa de represión, hay mecanismos de defensa de proyección, hay diferentes mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa funcionan como si fuesen escudos de protección de la psiquis. ¿Qué defiende? Defiende un esguince, defiende un dolor. Por eso es cuando la gente se defiende tanto. ¿Qué defiende? La gente que es muy violenta es una forma de defensa. ¿Qué defiende? ¿No? ¿Qué hay detrás? La gente que es demasiado ofendida por todo, ¿qué hay detrás? ¿No? Y hay un esguince, hay una rotura. Bueno, esto ya son otras cosas, la estructura fóbica, la estructura neurótica, la estructura histérica, que son un poquito más profundas respecto a esto. Quiero terminar dice, las impresiones dejadas, las impresiones son corporales y mentales también, dejadas precozmente en el corazón, se ven en los años siguientes. Manuscrito 57 del año 1897, más de 120 años. Se ven en los años siguientes de la vida. Fíjense en este detalle. Quizá, pueden sepultadas o queden sepultadas de la memoria, si no se acuerde lo que yo les estaba diciendo hace rato. Quizá queden sepultadas, ¿no? No lo recuerda. Pero rara vez son raídas, es decir, rara vez son sacadas. Es decir, no podemos decir no me afecta porque ya no me acuerdo. Eso está diciendo Elena de Guay en manuscrito 57. Mire, qué interesante. Elena de Guay resumió en un párrafo todo lo que hemos hablado hoy. Y hemos explicado un poquito cómo funciona la psiquis, cómo funciona un trauma, por qué se produce una esquizofrenia, ¿sí? ¿Qué es una esquizofrenia en términos más sencillos y básicos? ¿Qué es una psicosis? ¿Mm? Y podamos entender un poquito y reflexionar sobre esto. Y al mismo tiempo, quizá, es decir, hay posibilidades de reparación, por supuesto. Hay posibilidades de restauración, por supuesto. Pero hay casos que el impacto es tan profundo que es parte de lo que nos toca en esta vida hasta la muerte. Hasta la muerte. Aún siendo cristiano, déjeme decirle, aún siendo cristiano, hay cosas que nos impactan en la vida y a veces la llevaremos hasta la muerte. Así como aquello que le impactó a Pedro y lo llevó hasta la muerte, sin poderse perdonar lo que había hecho con su maestro. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y espero que este tema pueda serles de mucha utilidad y que más allá de definir y resolver cosas, sino que aperture, nos posibilite tener una mirada más amplia, ¿sí? Para darnos cuenta qué nos pasa y qué necesitamos. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Demasiado, muy, muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias por este tema, por este tiempo. Y bueno, quiero aprovechar si hay alguna inquietud de las amigas que nos acompañan, ya que está Neiber con nosotras, que podamos expresar para que él nos pueda dar la respuesta. Bueno, Noemí, tienes la palabra. Puedes activar tu micrófono. Gracias, hermana Mayra. Buenas noches para todos los en esta sala. Muy linda. Buenas noches, Noemí, bienvenida. Una consulta al licenciado Neiber. En el cuadro que decía, no me conozco y otros me conocen. Esto también involucra en el caso de una
persona adolescente, de una chica adolescente, en el caso cuando hay el enamoramiento y uno le dice que no, bueno, pero ella no se da cuenta. ¿Es también este caso o solamente son eventos traumáticos, eventos que dejan ahí impresiones? Todo el tiempo hay aspectos que nosotros no nos conocemos. Y en todas las etapas de la vida, y cuanto más jóvenes, más todavía. Recuerda, me estás haciendo la pregunta de una joven, de un adolescente. Imagínate que el cerebro está maduro cerebralmente. Cerebralmente está maduro a los 21 años, ¿no? Es decir, ¿qué es madurez cerebral? Una cosa es madurez cerebral y madurez mental son dos cosas distintas. La madurez cerebral quiere decir que las neuronas tienen la mayor conexión sináptica y además tienen oligodendrocitos que están recubiertos esos axones y esas dendritas en su totalidad. Entonces, de ahí estamos hablando de madurez cerebral. Pero a los 21 años, 22 años, ¿no? Eso significa que un adolescente todavía necesita mucho, por eso están los padres para guiarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque la madurez cerebral a los 21 años termina de formarse la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal tiene que ver con la cognición, la razón, el juicio, el pensamiento, la voluntad, la cual le ponen un límite al impulso, porque el impulso es más amigdaleano, es más del cerebro medio, bajo, es más impulsivo, más de la amígdala, de los núcleos cerebelosos del hipotálamo, ¿no? Y que sin la razón, sin la voluntad, sin el juicio, sin el pensamiento, se desmanda, es impulsivo. Por eso es que un adolescente es impulsivo, le cuesta razonar de causa a efecto y necesita de la dirección de un padre. Por eso Dios lo puso bajo el nido familiar. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. Bueno, con todo gusto, Noemí. Bueno, había otra mano arriba, Blanca. ¿Tienes una inquietud? ¿Tienes una pregunta? Sí, quería saber si había entendido bien lo del acontecimiento y el impacto. Según lo que entendí, de que el acontecimiento antes de los 3 años que mencionaba, sucede el acontecimiento, pero de igual manera tiene impacto, pero es como más que todo en lo que sucede, en lo que referente, lo que sucedió que en ese momento le proporcionó el trauma. No es tanto lo que recuerde, sino lo que en su cuerpo, en su cuerpo reacciona frente a la circunstancia que en ese momento lo traicionó, le generó el trauma. Exacto. No se siente en esa parte. A ver, el acontecimiento puede ser en todas las etapas de la vida. Sí. Como es adulto y nos puede pasar algo. Sí, estamos hablando, estoy preguntando en el referente de cuando... Antes de los 3 años, cuando no recuerda, ¿sí? O sea, de que tú explicabas de que después de los 4 años, nosotros por lo general siempre recordamos después de los 4 años, ¿sí? Antes de los 4 años, o sea, uno no recuerda, pero sí hay circunstancias donde el cuerpo reacciona, ¿sí? O sea, quiere decir de que hubo acontecimiento, pero también impactó, pero no impactó como el cerebro, sino impactó como lo corporal, lo que tú explicabas. De que por eso muchas niñas que son violadas, a veces cuando, digamos, van a tener relaciones o eso, o niños, o sea, su cuerpo de una vez reacciona, pero no sabe por qué reacciona. Entonces, a eso era que te referías. Exactamente. El impacto siempre es corporal. Siempre es corporal. Es visceral, es corporal, integra todo, desde la uñita del dedo hasta el pelo. Todo es corporal, hay una memoria corporal. Independientemente de la edad.
independientemente de la edad. En todas las edades el impacto es visceral, es corporal, ¿sí? El Ok. acontecimiento se queda en la memoria, que lo puedo recordar o no lo puedo recordar. Eso es de memoria, hipocampo. Ok. Esa parte es lo que no entendía. Ok, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y no sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, acá hay una pregunta en el chat. ¿Cómo damos un consejo para ayudar a alguien y decirle qué es lo que tiene y que necesita ayuda? Interesante, ¿no? Interesante la pregunta porque está poniéndose en la posición de decirle a alguien que necesita ayuda, ¿no? Y es convencer a alguien porque ese alguien no se está dando cuenta que necesita. Y ese es un problema. Cuando un paciente me llega y me dice, me mandó mi mamá. Y sí, lo que está diciendo yo no quiero, ni me interesa. Y entonces no existe colaboración. Y en un proceso de ayuda, si no hay colaboración, no se asume una responsabilidad. Sin embargo, es nuestro papel, es nuestra tarea poder ayudar. Y a veces ayudar es contactarlo con alguien, es decirle, mira, ¿qué te pasa? O yo veo esto. Yo estoy mira, yo soy tu mamá, yo soy tu tía, yo soy la que soy, en la posición que esté, me estoy dando cuenta esto de vos. Contame qué te pasa, ¿no? Desde tu percepción. Y cuando la persona dice, sí, la verdad que no lo había notado, pero ahora que me lo decís, ¿no? Y entonces se abre un caminito, se abren las posibilidades. O cuando hay padecimiento. La mayoría de las personas vienen a buscar ayuda cuando hay padecimiento, es decir, cuando se sufre. Y cuando se sufre, se busca. Pero si no se sufre, seguimos en la vida como que no pasa nada, ¿no? Yo quiero intervenir, ¿a qué puedo? Sí, claro, por supuesto. Sí, Yolanda Ordóñez, de aquí, Argentina. Yolanda, sí, dígame. Buenas noches. Bueno, yo tengo una inquietud porque, bueno, yo entré un poquito tarde y no escuché todo lo del principio, pero sí alcancé a escucharlo de la parte de la percepción de después de los 3 años. Pero resulta que yo recuerdo cosas desde más pequeñita de 3 años. ¿Eso es una excepción o son no es que me excepciones? parezca? Sí, porque yo me recuerdo tener más o menos 8 meses, pero las cosas que yo recuerdo no son tan bonitas. Yo recuerdo, tengo en mi mente unos 4 acontecimientos, todos cosas que me pasaron, pero no recuerdo nada de las cosas bonitas que me hayan pasado. Seguramente que sí me pasarían, pero no recuerdo si no, eso está en mi mente. Recuerdo 4 cosas, y una de las cosas más impactantes que recuerdo es cuando no sé qué pasó, yo no sé por qué razón me vi sin mamá un tiempo. No sé cuánto tiempo sería, pero yo era bebé y yo estaba siendo amamantada. Entonces me vi sin mamá. Y después veo que mi mamá llega a tratar de amamantarme, pero ya me han pasado quién sabe cuántos días. Yo solo recuerdo que yo ya no quería ser amamantada. Sí, eso recuerdo. Recuerdo cuando una serpiente me atacó y me mordió, todavía no tenía por ahí 2 años. Recuerdo eso, que una serpiente venenosa me atacó y no sé cómo sobreviví. En todo caso, yo recuerdo cuando me desperté, me recuerdo solamente cuando vi la serpiente que venía hacia mí y los gritos de las personas que estaban al lado mío. Estaba junto a un lago
y recuerdo después cuando me despierto, pero veo que han pasado varios días porque me miro la pierna donde sentí el ardor y veo allí las formas de los colmillos de la serpiente. Bien. Entonces, esas cosas las recuerdo, pero no recuerdo las cosas buenas. Entonces, son otras cosas más, otras dos cosas más que no contaré, pero esas sí las recuerdo como tan vívidamente, ¿no? ¿Por qué la excepción ahí? ¿Qué es lo que sucedió? Es bastante lo que recuerdas. Este es un caso muy excepcional. Te digo que muy, muy excepcional, ¿no? Yo lo que hago cuando me llega un paciente así, trato de constatar de que no sea una ensoñación. Uh-huh. Una ensoñación son como sueños hechos realidad que pasaron por la cabeza en alguna etapa de la vida y la mente lo tomó como verdad, como que aconteció. Entonces trato de descartar eso. ¿Mm? Y para eso buscamos la historia y si en algún momento ella constató que eso. En caso de no ser una ensoñación, es un caso muy excepcional y que puede suceder, y hay personas que recuerdan antes de los 3 años. Yo tengo la evidencia, ¿no? La cicatriz de la mordedura de la serpiente. Y sí, es un caso muy excepcional lo que... Bueno, tengo otro caso. Tengo un caso de una joven, ya es adulta hoy, pero ella tiene en su mente, ya adulta, empezó como a manifestar esa situación. Yo le digo una patología ya mental, que fue que ella, de pequeñita, tenía como 8 años, dice que el papá trató de abusar de ella. Pero entonces ella no ama al papá por eso, no lo quiere, no quiere hablar con él, no quiere establecer una amistad con él, porque ella recuerda eso ahora, pero cuando estaba más antes, ella se negaba a hablar conmigo, con la familia de eso, ¿ves? Se negaba a hablar del asunto porque no quería tocar el tema, pero ahora ella sí no quiere ningún contacto, ni quiere ni nada con el padre, porque dice que el padre trató de abusar de ella. Según parece, todavía uno no ha confirmado si eso fue un sueño de ella, algo que le sucedió, o fue real, pero hay que creerle porque ella era niña, entonces ella asegura que eso es así, pero ella se niega a ser tratada. ¿Cómo hace uno allí en ese asunto? Y no podemos obligarla, pero de que necesita ser ayudada. Hay que trabajar desde ese impacto. Hay todo un proceso, ¿no? Hay procesos de ayuda. Le digo, así como uno ayuda a alguien que está con diabetes y a alguien que está con cáncer y a alguien que está con problema físico, también las cosas mentales también se ayudan. Hay procedimientos, ¿no? Hay procedimientos que hacer. Hay que trabajar un montón de cosas. También hay que trabajar esa reconciliación, ¿no? Ese resentimiento que hay, y hay que trabajar también lo espiritual, ¿no? Una vida sin el trabajo espiritual está como coja, como incompleta. Hay que trabajar todas esas cosas.